tú estás hablando aquí del proceso de reparación. Mencionábamos inicialmente de que el hueso tiene cartílago, colágeno tipo 1, colágeno tipo 1, y el cartílago tiene colágeno tipo 2. Ahora, cuando se da una reparación y una osificación alrededor de una lesión o un proceso de recuperación normal del hueso, el proceso de osificación inicia con un tejido cartilaginoso. Por eso es de que al inicio produce más colágeno tipo 2. Ese colágeno tipo 2, en cuanto se sustituya por un hueso maduro y resistente en esa zona, va a cambiar por un colágeno tipo 1, ¿vale? Ok, doctor, Muy bien. gracias. Bueno, como les comentaba, inicialmente se desarrolló un modelo de cartílago hialino con la forma general del futuro hueso. Una vez que está establecido el modelo cartilaginoso, se experimenta el crecimiento intersticial y por posición, y el aumento de la longitud del modelo cartilaginoso se atribuye al crecimiento intersticial. Aquí tenemos también que el aumento de espesor se debe en su mayor parte a la adición de matriz cartilaginosa producida por los nuevos condrocitos, diferenciados a partir de la capa condrogénica del pericondrio que rodea la masa del cartílago. La primera señal de osificación es la aparición de una cubierta de tejido óseo alrededor del modelo cartilaginoso. En esta etapa, las células de pericondrio en la región media del modelo cartilaginoso dejan de producir condrocitos y en su lugar se originan las células formadoras de tejido óseo u osteoblastos en, que, que en el tejido conectivo que rodea esta porción del cartílago funcionalmente, ya que el pericondrio, sino que su alteración funcional ahora es conocida como el periósteo. Y también tenemos que las células dentro de esta capas se diferencian hacia los osteoblastos, por lo que ahora se puede identificar como una capa osteogénica del periósteo. Y como consecuencia, en estas modificaciones de su forma delgada, se forma una capa delgada de tejido óseo alrededor del modelo cartilaginoso. En este tejido se puede denominar el hueso periósteo y el subperiósteo por su ubicación o su hueso intramembranoso por su mecanismo de desarrollo. En el caso del hueso largo, alrededor del modelo cartilaginoso, en porción de la diáfisis, el hueso el hueso en desarrollo se forma una cubierta distintiva de tejido subperióstico llamado el collar óseo. Y la matriz cartilaginosa calcifica lo que impide la fusión de las sustancias nutritivas y causa la muerte de los condrocitos en el modelo cartilaginoso. Aquí las células madres mesenquimatosas que residen en el periósteo en desarrollo migran junto con los vasos sanguíneos. Perdón, Ya no se escucha, ok. con los vasos sanguíneos y se diferencian de las células osteoprogenitoras en la cavidad medular. Y las células hematopoyéticas también llegan a la cavidad a través de los nuevos sistemas vasculares y abandonan la circulación para dar origen a la médula ósea, que incluye todos los linajes de las células sanguíneas. Y cuando las células osteoprogenitoras se adhieren en forma aposicional, a la que las espéculas residuales del cartílago calcificado se convierten en osteoblastos y comienzan a sintetizar el tejido óseo que depositan sobre la armazón especular. En este primer sitio es donde se comienza a formar el tejido óseo en la diáfisis del hueso largo y se llama el centro primario de osificación. Y la combinación de tejido óseo que en su principio solo es una capa delgada, como el cartílago calcificado subyacente en forma lo que se conoce como espécula mixta. La siguiente, por favor. Y les voy a mencionar lo que es el crecimiento del hueso endocondral. En se inicia en el segundo trimestre de la vida fetal, continúa después del nacimiento hasta principios de la vida adulta. Este crecimiento durante la osificación endocondral, el cartílago avascular se reemplaza gradualmente por el tejido óseo vascularizado. Este reemplazo es iniciado por el factor de crecimiento endotelial vascular y se acompaña de la expresión de los genes responsables de la producción de colágeno tipo 10 y las metaloproteínas de la matriz.
metaloproteinasas de la matriz. Y en estas, las zonas de cartílago epifisiario comienzan desde la más distal con respecto al centro de osificación de la diáfisis y prosiguiendo hacia el centro, que son cimientos longitudinal de los huesos largos, depende de la presencia de cartílago específico. Las zonas de cartílago de reserva en la cual se comprueba la proliferación celular ni producción activa de la matriz. Estas se dividen por la zona de proliferación que contigua a la zona de cartílago de reserva directa a la diáfisis. En esta zona los condrocitos sufren la mitosis y se organizan en columnas bien definidas. Aquí tenemos que se presenta la zona de hipertrofia que contiene los condrocitos, cuya formación ha aumentado mucho, y el citoplasma de estas células es claro debido al glucógeno que normalmente acumulan, y los condrocitos en esta zona permanecen metabólicamente activos y actúan de la secreción de colágeno tipo 2, mientras que aumentan la producción de colágeno tipo 10. También tenemos que la matriz del cartílago se comprime para formar bandas lineales entre las columnas de las células de cartílago hipertrofiadas. Luego tenemos que es la zona de calcificación de cartílago. En esta las células hipertrofiadas empiezan a degenerar y la matriz se calcifica. Y la zona de resorción, que es en la zona más cercana a la diáfisis, el cartílago calcificado está en contacto directo con el tejido conjuntivo de la cavidad medular. Y en esta zona, los vasos sanguíneos de pequeño calibre y las células osteoprogenitoras acompañantes invaden la región anteriormente, pero invaden la región que les mencioné por los condrocitos. Y tenemos también que conforme el tejido óseo se depositan las espéculas calcificadas, el cartílago se reabsorbe y al final quedan los huesos esponjosos primarios. Perdón, sí, en este hueso esponjoso se reorganiza por actividades de osteoclásticas y la adición de un nuevo tejido óseo, adaptando el crecimiento continuo y el estrés físico que se genera sobre el hueso. Inmediatamente después del nacimiento, la epífisis proximal aparece por el centro secundario de la osificación y los condrocitos se hipertrofian y se degeneran. Y tenemos que el cartílago de disco epifisiario tiene una función para mantener el proceso de crecimiento, y cuando la proliferación del nuevo cartílago cesa, el cartílago que ya estaba producido en el disco epifisiario continúa sufriendo los cambios que conducen a la deposición de un nuevo hueso hasta que finalmente desaparece por completo. En este punto fluyen las cavidades medulares de la epífisis y la diáfisis, lo que da la eliminación de los discos epifisiarios. Se conocen como el cierre epifisiario. La siguiente, por favor. Okay. Entonces, nada más para dejar un poquito más en claro esto, el primer trimestre del embarazo es donde empiezan a desarrollarse de manera inmadura toda la organogénesis, es cuando menos se debe de radiar. Del segundo trimestre en adelante ya empieza una diferenciación más especializada de cada órgano, en este caso específicamente del hueso, ya empieza un crecimiento en su defecto osificación endocondral. El hueso, como bien habían comentado inicialmente, tiene tres áreas: la epífisis, la metáfisis y la diáfisis, y cuando está en crecimiento se agrega una área que se llama fisis. Esa fisis está en medio de la epífisis y la metáfisis. De la fisis se da el crecimiento del 90% de la longitud del hueso. Alrededor de la fisis también tienen un anillo, el anillo secundario de osificación, y la fisis va creciendo de manera axial por medio del aporte vascular que reciben. Estas células, a lo largo de las 4 capas que mencionó ahí, la zona de proliferación, la zona de hipertrofia, etcétera, la de calcificación y la absorción, va a ir generando células de manera inmadura hacia su madurez, mediante diversos elementos en los cuales los osteoclastos van a ir eliminando todas las formas inmaduras para reorganizar mejor los osteoblastos y posteriormente los osteocitos.
Y durante ese proceso, las áreas articulares generalmente son las que tardan un poco más en depositarse el calcio. Y esto depende de los núcleos individuales de osificación, que es donde se genera el otro 10% del crecimiento del tejido óseo, ¿vale? Conforme van avanzando, la circulación pasa de ser más predominante en las áreas articulares o epifisarias hacia la circulación vascular perióstica y la circulación de la arteria nutricia, que más adelantito vamos a hablar un poquito más de la nutrición. ¿Dudas o preguntas de lo que mencionó su compañera? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Gracias, doctor. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que es el desarrollo del sistema opcional de Haber. Aquí un momento, por favor. Profe, ¿me puede dar tantito, 2 minutitos? Es que necesito contestar rápido una llamada. Sí, sin problema. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, la osteona es la área funcional del tejido óseo, ¿sale? Esa es pregunta de examen, no solamente de mi examen, sino también de los exámenes convencionales. Al igual que la sarcómera, es la unidad funcional del tejido muscular. Todas las referencias anatómicas que han mencionado sus compañeros es tratando de dilucidar un poquito el cómo se encuentra organizada la osteona y cómo alrededor de ella empieza a circular el aporte vascular por medio de los canales de Volkmann, los canalículos en los cuales trasladan esos vasos sanguíneos hacia la región central, cómo se van defendiendo de ciertas áreas, que más adelante vamos a ver las lagunas de Fowlship, y cómo en ese proceso de interacción está fríamente coordinado para generar una estructura macroscópica que se traduce en un patrón trabecular si es que el hueso es esponjoso, o en un patrón cortical si es que el hueso es diafisario. Dependiendo cada área y cada segmento, los osteocitos van a desarrollar estructuras muy específicas y mayor o menor calcificación por medio de los cristales de hidroxiapatita para darle resistencia o elasticidad a cada segmento. Esto nos traduce en una estructura altamente organizada que tiene capacidades osteogénicas, es decir, permite generar nuevas células alrededor de nuestra vida y estas células van generando en mayor cantidad antes de los 40 años y después empiezan a generar una disminución en esa producción de células después de los 40, 45 años. Una característica osteoconductora, es decir, todas las células mediante diversos estímulos y moléculas pueden estar perfectamente orientadas para transmitir carga, para transmitir nutrientes y para generar un depósito de hidroxiapatita o eliminarlo, que esa es la función osteoconductora mediante el entramado vascular. Y por último, la situación morfogénica, en el cual las proteínas y los diferenciadores de la hormona de crecimiento y todos los elementos que había mencionado anteriormente van a favorecer que la matriz extracelular nutra a las células y desarrolle nuevas formas. Si un hueso se somete a mucha tensión, que más adelante vamos a hablar del módulo de Young, el patrón trabecular va a reforzarse más. Entonces, es uno de los pocos órganos que puede ser estimulado para desarrollar mayores aptitudes y capacidades físicas dependiendo las necesidades del organismo que tiene. ¿Sale? Los osteocitos juegan un papel muy importante para la diferenciación de los osteoblastos y para la regulación de los osteoclastos. Los osteoclastos, como células de macrófagos diferenciados, se encargan principalmente del remodelado óseo, más que de la estructura y la conformación. Y los osteoblastos van empujando a los osteocitos para ir supliendo esos andamios e irlos ocupando con células maduras, jóvenes, que van a dar la estructura a este hueso y van a dar las funciones que anteriormente habíamos platicado. El hueso no es un elemento aislado, tiene mucha comunicación con diversos órganos, como la tiroides, como el riñón, como la piel. Más adelantito pues vamos a hablar un poquito de eso.
¿Qué dudas hasta ahorita surgen? Yo sé que es mucha información. De hecho, esta clase generalmente la damos en 2 bloques para que vayan repasando toda la información y sea un poquito más fácil. El objetivo de esto también es que refuercen lo más importante. La siguiente clase, cuando abramos la exposición, vamos a iniciar con 5 preguntas. Esas 5 preguntas yo las voy a realizar. La dinámica es la siguiente. Todos van a tener abierto su Telegram con la comunicación hacia mi usuario y van a ir escribiendo la respuesta conforme yo voy dictando las preguntas. Entonces tienen 30 segundos para escribirla y enviarla. Entonces a mí me van a llevar múltiples mensajes, pero yo voy a tener cortadas sus respuestas en 1 hora y un tiempo determinado. Ese ejercicio no solamente pues aporta algunos décimas extra a ustedes, si es que las tienen bien, sino que también pues me permite que ustedes vean cuál es la información más importante de todo este proceso, ¿vale? ¿Tienen dudas, preguntas hasta ahorita? Ya, doctor, muchas gracias. Vamos bien, doctor, gracias. Ok, entonces, si quieres nada más termina esta diapositiva. Carla, ya regresaste, ¿verdad? Sí, doctor, gracias. Ok, termina esta diapositiva. Recuerda, ¿qué sigue? A ver, cámbiale. Ok, sí, porque ya entramos nuevamente a morfología, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, ¿cuántas diapositivas les faltan de su exposición? Como la mitad, creo. O sea, la mitad, un poquito, sí, la Un mitad, poquito ¿no? menos de la mitad. Ajá. Ok, perfecto. Termina nada más con lo del sistema ostional, porque la otra parte ya son características macroscópicas. Ahorita ya vimos lo microscópico. Y la siguiente clase iniciamos con las preguntas de la parte microscópica, vemos la parte macroscópica y si podemos, iniciamos la otra situación, ¿no? La otra exposición. Y tanto esta clase como la siguiente de histología de músculo y demás articulaciones van a ir acompañadas de, vemos la clase, la partimos a la mitad, la siguiente clase iniciamos con las preguntas del bloque pasado que vimos y así vamos avanzando conforme van dándose las exposiciones, ¿vale? Ok, doctor. Vale, bro. Adelante. Bueno, gracias. Le comento que el desarrollo del sistema opcional, que son o el desarrollo de Haber's, es en el que el hueso compacto puede adoptar diferentes formas y se puede formar a partir de un hueso esponjoso fetal por el depósito constante de tejido óseo sobre las espículas que pueden depositarse directamente como el hueso compacto maduro. O podría ser un hueso compacto más antiguo compuesto de osteonas y laminillas intersticiales. En este proceso, el cual se forman nuevas osteonas, se conoce como el remodelado interno. La formación de las osteonas nuevas del hueso compacto implica en principio la creación de un espacio formado de un túnel de la cavidad de resorción por actividad de los osteoclastos. En esta cavidad de resorción tendrá las dimensiones de osteona nueva y cuando los osteoclastos han producido un túnel cilíndrico de un tamaño apropiado para la resorción de un hueso compacto, los vasos sanguíneos junto con los tejidos conjuntivos circulan y ocupan su luz. Y conforme se ocupa el túnel, casi de inmediato se comienza la nueva formación ósea. En estos 2 aspectos de la cavidad celular ósea, de la cavidad celular, resorciona y la osteoclástica y la síntesis de osteoblástica constituye una unidad de remodelado óseo. La unidad de remodelado óseo consiste en 2 partes, la del cono de corte, que también la es llamada de conducto de resorción, y un cono de cierre. Y el hueso compacto maduro contiene sistemas de Haber de diferentes tamaños y antigüedades. Y la siguiente, por favor. Y eso sería todo por mi parte de histología. Muy bien, chavos. ¿Tienen dudas o preguntas sobre esto? Son clases pesadas. De hecho, no es tanto el tiempo, sino tratar de abarcar bloques específicos y que lo entiendan.